Veremos cómo el Padre se nos revela también en las Escrituras y nos ayuda a entender, a pesar de que nosotros somos humanos y tenemos una mente finita, vamos a ver aspectos importantes como su familiaridad, cuidado, sujeción, liderazgo y dirección, en el aspecto de cómo Jesús y el Padre son uno también. Y quisiera iniciar leyendo primera de Juan 3, del 1 al 3. Dice de la siguiente forma: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, para que, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este rato, Señor, que tenemos para escudriñar tu palabra. Y te pido, Señor, que tú te reveles, Señor, en este momento, Señor, a nosotros a través de las escrituras que vamos a ir estudiando, Señor, el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por la congregación, Señor. Y te pedimos, Señor, y ponemos en tus manos a todos aquellos que están pasando algún momento difícil, Señor, ya sea familiar, Señor, de salud. Te pedimos fortaleza, Señor, en esos tiempos. Y te pido, Señor, para que podamos ser sensibles, Señor, como congregación a esas personas y poder apoyarlas y soportarlas en ti, Señor, porque al final tú nos has hecho una familia, somos un solo cuerpo en ti, Señor Jesús, y nos has hecho para estar al lado de los otros, Señor, cuando sufren y pasan tiempos difíciles. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Entonces vayamos viendo este versículo, primera de Juan 3, del 1 al 3, todas sus partes. En la primera parte dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Habiendo recién mencionado que somos nacidos de Él, Juan habla con asombro de la forma de amor que nos hace hijos de Dios. Quiere que lo miremos, es decir, que lo contemplemos y estudiemos con atención. Es de gran beneficio para el cristiano echarle una mirada buena e intensa al amor que nos ha dado el Padre, porque recordemos que el Señor nos amó primero. La parte donde dice que nos ha dado el Padre dice muchas cosas. Primero habla de la mirada del amor de Dios por nosotros. Más literalmente podríamos traducir como que nos ha prodigado. Recordemos lo que sucedió con el hijo pródigo, en donde el hijo pródigo pidió la herencia a su padre, se fue al mundo y luego llegó y su padre lo acogió. En segundo lugar, habla de la manera en que Dios da amor. Dado lleva la idea de una donación unilateral en lugar de regresar algo que hemos ganado, porque realmente nosotros no merecemos el amor de Dios. En la sección que dice que seamos llamados hijos de Dios, la grandeza de este amor se muestra en que por Él seamos llamados sus hijos. Mientras Dios miraba desde lo alto a la humanidad perdida, podría haber tenido simplemente una compasión caritativa, simplemente darnos algo que Él podía hacer. Una pena por nuestra difícil situación, tanto en esta vida como en la eterna, como una simple lástima, tenernos lástima a nosotros por haber pecado contra Él. Podría haber establecido un plan de salvación en que el hombre podría ser salvado simplemente del infierno, pero Dios fue mucho más allá, porque Él nos llama sus hijos. Y ahora, cuando leemos esto, entonces, ¿qué significa ser llamados hijos de Dios? Segunda de Corintios 6:18 dice el Padre: y serán para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. También Jesús nos llama sus hijos. En Hebreos 2:11 dice: no se avergüence de llamarlos hermanos. Ese es Jesús hablando. También el Espíritu nos llama hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En cierto sentido, esta es una bendición de Dios. Da en el curso de la salvación y una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros.
Podemos imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguien, pero sin llegar a convertirlo parte de su familia. Pero esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios, además de salvarnos, nos hizo parte de su familia. En esto ganamos algo en Jesucristo, más grande incluso de lo que Adán haya poseído. Ni una sola vez en la Biblia se menciona que Adán haya sido llamado hijo de Dios en el sentido que Juan quiere decir. Nunca fue adoptado como hijo de Dios como lo somos los creyentes. Nos equivocamos cuando pensamos en que la redención en una manera simplemente de que el Señor nos restauró, porque es más allá de eso, sino que nos convirtió en hijos suyos. Si somos verdaderamente sus hijos, entonces deberíamos demostrarnos nuestra naturaleza semejante a nuestro Padre, en nuestro amor por nuestros hermanos. Es importante entender lo que significa ser un hijo de Dios y que no todos son hijos de Dios, en el sentido de que Juan lo quiere decir. El amor de Dios se expresa a todos en la entrega de Jesús por los pecados del mundo. Eso lo podemos ver en Juan 3:16. Pero esto no convierte a la humanidad en hijos de Dios, en el sentido de que Juan lo dice aquí. Aquí habla de aquellos los que han recibido el amor de Cristo en su vida común y confían en Él. Y eso podemos verlo en Juan 1:2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Ahora, volviendo al sentido del Padre, un nombre en el mundo bíblico involucra principalmente una cierta descripción de un carácter de una persona. En el mismo sentido, los diferentes nombres o títulos de Dios buscan entregar una descripción o característica de su nombre. Esto teniendo en perspectiva de que nuestro Dios es un Dios que realmente no puede ser comprendido por mentes humanas. Si bien es cierto, nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se llama con varios nombres que presentan características distintas de su carácter, con el fin de que nosotros, en nuestra capacidad finita, podamos entenderlo. Entender su persona, características y atributos. Y eso lo podemos ver en Isaías 55:9. Dice, como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Simplemente nuestro Dios no lo podemos entender con nuestra mente finita. A veces podríamos pensar que lo hacemos todo bien, nos convertimos al cristianismo y empezamos fervientemente a servir al Señor, quitamos todas las cosas que nos estorban de Él y viene la prueba, porque sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Definitivamente el Señor se revela a través de las Escrituras, como se mencionó anteriormente. Y nosotros a veces no podemos entender simplemente sus planes. Podríamos pensar que estamos pasando una tribulación simplemente por algo que hicimos o una decisión que tomamos. Pero recordemos que los planes del Señor sobrepasan nuestro entendimiento. Y evidentemente sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Muchas veces también nos metemos en situaciones y esperamos que el Señor piense como nosotros. Una vez escuché a un pastor decir que alguien en una imprudencia podía orar y que el Señor lo iba a librar de ello. Imaginemos la situación de un semáforo en rojo y que oremos para que no choquemos. Eso realmente no tiene sentido. Sin embargo, podríamos esperar a que el semáforo pase a verde y pasar y aún así chocar. Y realmente el Señor sigue teniendo control de todo, porque sus pensamientos sobrepasan nuestros pensamientos. La figura paterna para Dios es una metáfora o símil que busca señalar un vínculo que supera nuestro entendimiento para explicar la realidad de la relación de Dios con su pueblo. Ahora, el Señor quiere revelarse en la palabra a nosotros y que nosotros podamos entender que Él es un Padre. Ahora, en este mundo hay padres de todo tipo, padres buenos, padres no tan buenos, padres malos, padres pésimos y padres que no están. Sin embargo, el Señor no es así. Y Él nos ama y Él quiere que a través de las Escrituras Él nos va a mostrar ciertas características específicas que Él tiene
de ese Padre perfecto que Él es para nosotros. Éxodo 4:22 dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Salmo 103:13 dice, como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Señor tiene gozo en nosotros. En este salmo David describe abundante misericordia del Señor, la forma en la que un buen padre se compadece de su hijo en su fragilidad, debilidad. Así el Señor se compadece de los que le temen. El tema aquí es que muchas veces no hemos tenido un ejemplo así y a veces a veces tenemos conflicto o las personas que no conocen del Señor tienen ese conflicto con la paternidad del Señor. Porque dicen, ¿cómo puede haber un Dios tan bueno si mi padre es malo? O lo comparan con un padre terrenal. Sin embargo, el Señor se compadece de sus hijos. Isaías 45, del 9 al 11 dice, ay de que pleitea con el su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová al Santo de Israel y su fundador. Preguntadme las cosas por venir. Mandadme acerca de sus hijos y acerca de las obras de sus manos. El hecho es que el Señor formó a Israel como su primogénito. Y eso ya lo vimos en el Éxodo. Y es tonto pensar que nosotros nos podemos oponer a Dios. A veces simplemente suceden cosas porque tienen que suceder y son parte del plan de Dios, sean buenas o no, las querramos o no. Simplemente es el proceso y el plan de Dios que pasemos por esas situaciones duras para que formen nuestro carácter. Finalmente vemos aquí cómo Él nos manda a buscar su voluntad. Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. En Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a los arroyos de agua por caminos derechos en la cual no tropezarán, aunque soy Israel por padre y Efraín por primogénito. Vemos aquí la paternidad del Señor hacia Israel. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y Egipto llamé a mi hijo. No tenemos, Malaquías 2:10 dice, no tenemos a todos el mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Esto nos enseña la idea de la paternidad universal de Dios, la doctrina en la que todos son salvos o que Dios es el Padre de todos de la misma manera. Esta es una simple afirmación que debido a todos estamos hechos a la imagen de Dios. Debemos respetar y tratarnos con honra. Aquí los que son padres van a entender más porque probablemente lo han vivido como cuando un hijo discrimina al otro de alguna forma o simplemente pelean. Uno como padre se entristece porque a los dos los ama. En las escrituras, padre era entendido de una manera muy amplia sobre el pueblo de Israel. Si nos devolvemos a los tiempos de Israel, las familias eran familias numerosas, no era una familia como la tenemos actualmente, o la familia modelo, podríamos decir, donde está mamá, papá y los hijos. Porque en la actualidad tenemos madres solteras, padres que están solos con sus hijos, o los papás con los abuelos, o infinidad de situaciones tenemos. En el tiempo de Jesús, en los tiempos en donde se realizaron las escrituras en el Génesis y demás, eran familias numerosas y normalmente habría un patriarca. Y lo podemos ver como pasó con Abraham y Lot. Es debido a este concepto integral amplio que involucra familiar, cuidado, sujeción, liderazgo y dirección, que se usa el término padre y no madre para referirse a la relación de Dios con su pueblo. No tiene que ver con su sexualidad ni con un criterio de integración, sujeción y cuidado que la figura padre representa. Padre involucra no solo una idea familiar, sino una relación.
cuidado y autoridad. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que debemos dirigirnos a Dios y llamarlo Padre. Lo vemos en Lucas 11:2, donde les dice: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús fue más allá incluso y empleó la palabra aramea Abba, que es un término muy cercano y familiar de afecto, que está ligado a papá, al papá contemporáneo, podríamos decir incluso como papito. Marcos 14:36 dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino tú. Recordemos que en este momento Jesús se encontraba en el Getsemaní y se encontraba con los discípulos. Su alma estaba entristecida. En ese momento profundo de angustia, Jesús no solo se sintió lejos del Señor, el Padre, se sintió tan cerca del Padre que utilizó su nombre Abba, un nombre familiar de un niño para decir papi. Pablo vincula en Romanos y Gálatas una expresión Abba Padre a la adopción divina mediante la cual el Señor nos toma, nos hace suyos y produce en nuestro corazón una gran expresión de gratitud. Vemos Romanos 8:14, que dice: porque todos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. De acuerdo con los hijos de Dios, es adecuado que los hijos de Dios seamos guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, no debemos pensar que ser guiados por el Espíritu de Dios es una condición previa para ser hijos de Dios. En lugar de eso, nos hacemos primero sus hijos y luego el Espíritu nos guía. Pablo no dijo: todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Él no dijo: todos los que leen su Biblia son hijos de Dios. Él no dijo: todos los que son patriotas de su país son hijos de Dios. Y no dijo: todos los que participan en la comunión son hijos de Dios. Este es el texto. En este texto, la prueba para ver si son los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, surge la pregunta: ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Somos guiados con dirección al acercarnos, somos guiados por el gobierno de la autoridad, somos guiados mientras cooperamos con el líder. No dice: todos los que son conocidos por el Espíritu de Dios. No, el diablo es un conductor y cuando entra a los hombres o a los cerdos los confunde furiosamente. Recuerden cuando él los ató y los mandó a los cerdos y entonces ellos salieron violentamente al mar. Cuando veas a un hombre fanático y salvaje, cualquier espíritu que haya en él no es el Espíritu de Dios. Una nota de Spurgeon. Ahora, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía al arrepentimiento, nos guía a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús, nos guía a la verdad, nos guía al amor y nos guía en la santidad, nos guía a ser útiles en su obra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El vivir como un hijo de Dios significa tener una relación íntima, de gozo con Dios, no como de esclavitud y temor. Mostrados por la ley, un hijo de Dios puede tener una relación cercana con Dios y de esa forma nuestro espíritu va a clamar: Abba Padre. Clamamos: Abba Padre. Es fácil para nosotros ver a Jesús relacionarse con el Padre, con esta confianza bienaventurada, pero podemos pensar que no somos dignos de hacerlo nosotros. Sin embargo, recordemos que estamos en Cristo. Tenemos el privilegio de poder relacionarnos con el Padre de la misma manera en que Jesús lo hizo. En el mundo romano, en el primer siglo después de Cristo, un hijo adoptivo era elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar sus bienes. No era inferior en estatus a un hijo nacido del curso ordinario de la naturaleza.
Bajo la adopción romana, la vida y la posición de un hijo adoptado combinaban completamente. El hijo adoptivo perdía todos los derechos de su antigua familia y ganaba todos los derechos de su nueva familia. La vieja vida del hijo adoptado era completamente borrada, con todas las deudas y todas sus deudas eran canceladas, y nada de su pasado contaba en su contra. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Es apropiado para aquellos que realmente son hijos de Dios que el espíritu de su Hijo en sus corazones. Esto nos da tanto el derecho como la capacidad de gritar papá a nuestro Dios Padre, así como Jesús lo hizo. Abba es un diminutivo arameo, cariñoso para padre, usado en la intimidad del círculo familiar. Pasó sin cambios al vocabulario de los cristianos de habla griega. Esta palabra de ternura filial, la confianza y el amor encuentra su expresión combinada. Esta era, por supuesto, una palabra muy personal, es decir, una palabra por medio del cual se expresa una íntima relación de espíritu entre el creyente y Dios. Ahora, Jesús y el Padre son uno. Eso lo vemos en Juan 10:30, donde Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Esta es una declaración importante acerca de la deidad de Jesús y de su naturaleza en la Trinidad. Yo y el Padre significa que el Padre y el Hijo no son la misma persona, refutando la doctrina de solo Cristo, antiguamente conocida como sabelialismo. Uno somos significa que el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza, en esencia, lo que realmente son, refutando la enseñanza de que Jesús no es Dios. Uno en esencia, principalmente, pero por lo tanto también en obra, poder y voluntad. Noten que uno es neutral en género, no masculino. El Padre y el Hijo no son personalmente uno, sino en esencia. En la oración, yo y el Padre somos uno, la palabra uno es neutral y significa una esencia. No es masculino, lo cual hubiera sido una persona. Oponentes de la deidad de Jesús dicen que la unidad de Jesús tenía con el Padre no era una unidad era una unidad de propósito y misión. E incluso cuando un esposo o esposa o padre o hijo tienen unidad de propósito y misión, siguen sin ser una misma persona. Sin embargo, esto se pierde el punto. Primero, nunca discutimos que la Biblia enseña que el Padre y el Hijo son la misma persona. Son un Dios, pero diferentes en sus personas. Segundo, se pierde el punto más evidente de que incluso la verdadera unidad de propósito y misión entre un esposo y una esposa, un padre y un hijo, existe solamente porque son iguales, completamente humanos. El Padre y el Hijo tienen esta unidad únicamente porque son iguales y completamente Dios. Esto es un ser divino. Jesús quiere que fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. Vemos Juan 17:11. Dice: y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardados en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tal unidad no existe sin la igualdad en esencia, y todos los creyentes tienen esta igualdad. Lo vemos en Gálatas 3, del 26 al 28, así como el Padre y el Hijo tienen una misma igualdad. Gálatas dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Comparado con lo que enseñaba entre los Gálatas,
Esta era una declaración revolucionaria. En el pensamiento judío tradicional, llevando el cristiano, para los cristianos judíos, su posición ante Dios se medía por la obediencia de la ley. Para estar verdaderamente cerca de Dios, consideramos el Hijo de Dios, teníamos que ser exactamente obedientes de la ley, tal como eran las escrituras y los fariseos. Lo podemos ver en Mateo 23. Aquí Pablo dice que podemos ser considerados hijos de Dios de manera completamente diferente, por la fe en Cristo Jesús. La posición es importante. Estar entre los hijos de Dios significa que tenemos una relación especial con el Padre, amoroso y cariñoso, en lugar de una cercanía, un lugar de cariño, un lugar especial de cuidado y atención. Convertirse en hijo de Dios por fe en Cristo Jesús significa mucho más que creer en que Él existe o que hizo ciertas cosas. Es poner nuestra confianza en Él, tanto ahora como en la eternidad. Así como vinimos, así como vimos que el Padre y el Jesús son uno, también veremos que Jesús menciona que el Padre es superior a Él en un modo jerárquico. Lo vemos en Juan 14:28, donde dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora dice, los discípulos están preocupados por la partida de Jesús en este momento. La fe más bien debía regocijarse, porque Jesús, por ellos y para el mundo. La obra de Jesús a través de la venida del Espíritu Santo sería más grande que su obra durante los 3 años de su ministerio terrenal. Porque he dicho que voy al Padre. Sentimos un gozo anticipado en Jesús, feliz de regresar a la comunión celestial entre el Hijo y el Padre. Y finalmente dice, el Padre mayor que yo es. El Padre es mayor que el Hijo en posición, especialmente en lo que se refiere a la encarnación. Sin embargo, el Padre no es mayor que el Hijo en esencia o ser. Ambos son iguales ante Dios. Es notable que Jesús siquiera deba decir esto, que, que requiera ser explicadamente afirmado como aquí, en la evidencia más fuerte de que era divino. Ahora, para terminar, vimos aspectos importantes del Padre, su paternidad, como en la antigüedad ellos vivían en conjunto y se cuidaban unos a otros, como el Señor nos ha adoptado. Y no solo el creer en que Dios existe y murió en la cruz nos hace sus hijos. Tenemos que realmente aceptarlo en nuestro corazón. Nuestra vida cambia radicalmente cuando lo aceptamos a Él. También vimos cómo sus pensamientos sobrepasan nuestro entendimiento. Nosotros simplemente no podemos entender. Nos gusta hacer planes con nuestra vida. Pensamos que vamos a estudiar, vamos a conseguir un trabajo, nos vamos a casar y vamos a vivir plenamente para el Señor. Pero muchas veces el Señor quiere cambiar nuestros planes y a veces nos resistimos a ello. Recordemos que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Sin embargo, Él siempre está con nosotros y Él quiere tener esa relación íntima con nosotros. Que nosotros en nuestros corazones tengamos esa necesidad y ambición de poder querer llamarlo Abba, Padre. Porque al final eso es lo que es. Él es un Padre amoroso, cariñoso, que nos ama. No nos va a evitar las pruebas, no nos va a evitar sentirnos tristes, porque al final esos son sentimientos que no pueden regir nuestra vida. Simplemente el Señor tiene un plan que sobrepasa nuestro entendimiento y estamos ahí para Él y Él está para nosotros, así como cuando Jesús oró y estuvo esa angustia tan grande. Abba Padre, clama a Él al Padre. Oremos. Señor Jesús, yo
Yo te doy gracias, Señor, porque realmente podemos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia, por tu bondad, porque queremos ser llamados hijos tuyos, Señor, porque queremos dejar que tú gobiernes nuestra vida en todo sentido. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero sabemos que tú has vencido al mundo, Señor, y que no hay nada comparado con la eternidad que tú tienes para nosotros, Señor. Porque tú, además de salvarnos, nos hiciste parte de tu familia y estamos agradecidos por eso, Señor Jesús. Porque tú te nos revelas, Señor, en las Escrituras, y a pesar de que con nuestro finito entendimiento logramos aceptarte en nuestros corazones, Señor. Y te ponemos nuestros corazones en tus manos, Señor, porque muchas veces nuestra alma se angustia, Señor, y solo en ti podemos tener ese refugio, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú mostraste tu amor, Señor, al hacer tu Hijo carne por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque simplemente tú eres bueno, Señor. Y te pedimos que tú nos fortalezcas, Señor, en las situaciones que estamos pasando actualmente, Señor, e incluso en las situaciones venideras, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir un día a la vez, Señor, a confiar en ti, a escudriñarte a ti, a poder tener una relación íntima contigo, Señor. Te pido, Señor, para que tú guardes nuestros corazones, Señor, y tú sigas revelando tu palabra, Señor, en nosotros, Señor Jesús. Te ponemos en tus manos, Señor, el retiro de mujeres, Señor, que empieza mañana, Señor, a todas las mujeres que desde ya se están preparando, alistando sus maletas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú prepares sus corazones, Señor Jesús. Que tú fortalezcas, Señor, a las mujeres sabias, Señor, de la iglesia, Señor, para que puedan sostener, Señor, a las que necesitan ser sostenidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, para que puedan crearse relaciones profundas, Señor, y tú te muestres a ellas, Señor, para que puedan clamar a ti, Abba, Padre, Señor. Puedan encontrar su identidad en ti, Señor, porque sabemos que no hay nada, Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, Señor, que pueda superarte a ti, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Y sabemos que este mundo caído, Señor, quiere que tropecemos, Señor, nos quiere distraer, Señor, con el dinero, con el trabajo, las posesiones. Y te pido, Señor, que tú examines nuestros corazones, Señor Jesús, para que podamos dejar todas aquellas cosas, Señor, que nos apartan de ti, Señor Jesús. Y sabemos, Señor, tenemos confianza que incluso que a pesar de que todo lo hagamos perfectamente, Señor, aún así puede haber sufrimiento en nuestras vidas, Señor. Pero te pedimos que tú confortes nuestra alma, Señor. Sabemos que tú eres bueno, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que nos ayudes a evitar el pecado. Sabemos que tú no tientas a nadie, Señor. Y que en ti encontramos refugio, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en nuestra vida, Señor, en cada decisión que tomemos, Señor. Porque no queremos tomar ninguna decisión sin tu guía. Que seas tú el que nos guíe en todo tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una canción, anuncios. Tenemos los anuncios.